Hola, ¿qué tal, mamis, madres imperfectas? Bueno, pues estamos de nuevo aquí con todas vosotras y bueno, quiero comentaros qué es lo que he estado haciendo, porque no he podido estar con vosotros transmitiendo como suelo hacerlo. Bueno, os comento, estaba acabando lo que era un proyecto bastante intenso, por lo cual pues he tenido que parar un poco en cuanto al tema de los contenidos de mi libro y demás, pero bueno, ya lo estamos retomando. Y vamos a continuar. Antes que continuar a la segunda parte de los temas, quiero irte compartiendo, ¿no? Qué es lo que hemos visto y cuáles han sido esos temas que hemos ido abordando, cuáles son los que han sido de mayor interés para vosotras, las que me vais escribiendo y demás, y qué es el siguiente contenido o lo que vamos a ir indagando en la segunda y la tercera parte que es cómo está estructurado el libro Madres Imperfectas. Ya sabéis, también de paso os quiero comunicar que ya dentro de muy poquito tendremos el tercer libro, que va a ser fantástico, que está dedicado pues para mujeres inmigrantes exitosas. Sí, si eres inmigrante y quieres conocer la mentalidad de estas mujeres, en el libro comparto 5 experiencias de mujeres que están atravesando pues los límites, rompiendo esos dobles techos de cristal. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues tienes que estar atenta de ese tercer volumen que ya dentro de muy poco saldrá, en el cual comparto pues estrategias, técnicas y sobre todo la visión de estas mujeres y la fórmula mágica, entre comillas, que ya veréis que está estructurada, ¿no? He extraído lo que es ese punto en común que tienen estas 5 mujeres que cómo han logrado posicionarse en Alemania, en Holanda, en España, cómo lo han conseguido, cómo lo están consiguiendo aún a través de esta tremenda epidemia o pandemia que estamos viviendo en la actualidad con sus daños colaterales, cómo han logrado posicionarse, mantenerse e incluso fortalecerse, ¿sí? Bueno, pues esta es una de las novedades que os traigo. El siguiente es comentarles que también estoy trabajando en lo que es un proyecto de talleres de madres imperfectas, que también estará a vuestra disposición para que vayáis indagando y seáis parte de este proyecto y de todo este intenso programa que traemos para aportarles a vosotros ayudas, soluciones, sugerencias, motivación, etcétera. Todo aquello que necesitéis lo vas a encontrar. Bueno, dicho esto, haciendo este paréntesis, te hago un breve resumen de los temas que hemos ido abordando en Madres Humanamente Imperfecta y lo que vamos a ver. Bueno, en los primeros capítulos hablábamos de lo que era la madre aprendiz, ¿no? Ese aprendizaje que nos da la maternidad y cómo podemos exportarlo, extrapolarlo, mejor dicho, a nuestras diversas áreas como madres, como mujeres, como profesionales, como soñadoras, bueno, como lo que sea en general, ¿sí? Como la maternidad nos muestra nuestras debilidades y a la vez nuestras fortalezas, nuestras imperfecciones y nos brinda pues esa posibilidad de poder desarrollarnos y de poder entender la maternidad como un propulsor, ¿no? Para todas las demás facetas, ¿sí? También abordábamos el tema de los tópicos del embarazo, sí, ese temas tan contradictorios, ¿no? Que se supone que usualmente se llama el estado de buena esperanza. Y sí, obviamente es de buena esperanza, pero sin dejar de lado toda la sintomatología, todo el estrés y todo ese aumento hormonal que nos provoca, por favor, los embarazos es embarazoso, ya lo dice la palabra, sí, para las que hemos estado embarazadas comprendemos las dificultades que nos enfrentamos desde la movilización, desde la respiración, desde la incomodidad, ¿no? Todos esos tópicos que no se dicen y no callamos, y hay infinidad de síntomas que vamos experimentando las mujeres durante el embarazo. Y la pregunta es, ¿acaso acaba esa sintomatología en el parto, cuando ya expulsamos a nuestro producto, nuestro hijo y demás? Vamos a verlo si realmente acaba con el parto. Entonces, la expulsión del neonato no quiere decir que ya nos hemos liberado de esa carga
hormonal y todo ese malestar, ¿no? Es simplemente la culminación de un proceso en el cual continúa, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego viene lo que es el posparto y toda esa sintomatología. Entonces, en el parto, ¿qué encontraremos y por qué es importante? Bueno, primero déjame decirte que dependiendo del país donde estés, el continente, la ciudad y demás, hay lugares o hay países que nos permiten elegir cómo queremos parir, elegir en qué posición, incluso si podemos tener a un familiar, una persona de apoyo moral, emocional en esos momentos, ¿sí? Por eso es importante que antes del parto y durante toda esta revisión de puérpera, necesitas tener esos controles, necesitas tener esa información precisa, cómo quieres que sea tu parto, ¿no? Y cuando te digo esto, bueno, hay lugares, sobre todo yo parí uno de mis hijos en España, y ahí me otorgaban o me permitían si podía elegir, ¿no? Por ejemplo, la episiotomía, si prácticamente no la contemplan en el protocolo, a menos que sea de urgencia, ¿sí? Pero sí la epidural podía elegir si quería, ¿no? Y de hecho también te ofrecían la posibilidad de elegir un centro médico según cuáles eran las características del parto. Incluso existen los que es partos en casa, pero que tienen que estar controlados, monitoreados, y tienes que elegirlos previamente. O sea, toda esa información previa durante tu embarazo es importante para que a la hora del parto solo te encuentres las sorpresas naturales que debería de ser, ¿no? Y disfrutar de esa experiencia de parir dentro de los límites permitidos y más saludables, por decirlo, para nosotros, ¿sí? Otra de los puntos que abordo en el libro es reconocer que sí, que se sufre lo que es el abuso obstétrico. ¿Y qué es el abuso obstétrico? Bueno, vienen desde fallas técnicas hasta fallos de trato humano. Esto es decir, dentro de esos procesos está la falta de información que carecemos las mujeres cuando vamos a parir, ¿no? Nos entregamos totalmente al equipo médico. Ellos obviamente son los que deciden si tal o cual proceso quirúrgico lo necesitamos y demás. Sin embargo, desde mi experiencia también y experiencias que me han compartido muchas mujeres, es la falta de información, ¿no? Que nos están haciendo un proceso quirúrgico y no siquiera sabemos qué es aquello que se nos está haciendo o para qué, no solo sufrimos las consecuencias sin saber siquiera cuál ha sido el proceso que se nos ha realizado. También existe lo que se llama la ridiculización, o sea, haciendo unos comentarios hirientes. Tenemos en cuenta que en el parto, en el posparto, o todo ese proceso, estamos bastante vulnerables, ¿no? Bastante sensibles, y lo que necesitamos es el apoyo emocional de las personas y el equipo que está monitoreando o que está involucrado, ¿no? en esa secuencia que van. Y sin embargo, a veces, pues, solamente estamos así en la camilla o en la mesa y quizás el personal está hablando de sus cosas, ¿no? De cosas personales o sus comentarios o las risas y cosas así, y ni siquiera no se perciben, ¿no? De que en ese momento para nosotros es crucial tener esa empatía por parte del personal que está allí. Y lo que hablaba también, ¿no? El exceso de procedimientos quirúrgicos que se dan, sobre todo también en Latinoamérica, donde yo parí, tuve esa experiencia y se están dando hasta la fecha, ¿no? Que se hacen procesos innecesarios, como decía la episiotomía, cuando no se realiza con el fin que se tiene, sino simplemente para acelerar esos partos, porque, bueno, hay pocas camillas, hay poco espacio y deben acelerarse esos procesos para liberar las camas, ¿sí? Esto es así de duro, de real, pero existe. Así que está bien tenerlo en conocimiento y saber en qué momento estamos siendo abusadas obstétricamente y tener el conocimiento para poder denunciar y para poder cambiar esos protocolos sanitarios, ¿sí? Para mejorarlos, por supuesto, que es la intención de esto. Vale, otro de los temas que teníamos era abordar la sexualidad con nuestros hijos, sí, sobre todo cuando ya están llegando a la preadolescencia.
lo importante y mi énfasis que hacía en esos era romper con nuestros tabús, porque por muy modernas que a veces nos creemos las madres, sí, existen esos tabús quizás muy sutilmente escondidos, pero están y aparecen justo cuando tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos y no sabemos cómo abordarlo, no sabemos en qué tiempo, cuándo es el momento propicio para hablarles y demás. Y así que lo vamos muchas veces postergando, delegando o haciéndonos de la vista gorda para no tocar esos temas, pero simplemente son esos tabús y la importancia por qué tenemos que hablar de esto con nuestros hijos. Ahora hay muchísima información y los niños cada vez son más precoces en tener acceso a este tipo de información y la importancia es justo para hacerles ver que encuentren la diferencia entre la sexualidad, la paternidad, la maternidad, cuáles son las consecuencias y cuáles son las responsabilidades que tomar estas decisiones conlleva. Así que la invitación era justamente reconocer cuáles son esos tabús que nosotros como padres o madres poseemos y poder tratarlos internamente, asesorándonos, adquiriendo educación, adquiriendo conocimientos y en caso que decimos, mira, no podemos más o no tenemos el tiempo suficiente, entonces acudir a ayuda, no pedir, solicitar ayuda a personas o a profesionales que estén en este caso involucrados. Ok, ¿cuáles son los temas siguientes? Los que iremos abordando. Bueno, las circunstancias que nos encontramos en la maternidad es uno de los temas, ¿no? Lo que conlleva todo a nuestro alrededor con la maternidad. Vamos a hablar también de lo que son las herencias de patrones emocionales y todas esas herencias transgeneracionales que vamos adquiriendo, que están en nuestra biología y la transferimos a nuestros hijos o vamos repitiendo esos modelos de una manera inconsciente. Visibilizar las dificultades de las madres inmigrantes y el daño colateral en restablecer el vínculo materno-filial. Este es bastante importante tenerlo en cuenta también porque son puntos que no hablamos. Usualmente las madres cuando inmigramos, ¿sí? En la mayoría de los casos pues son los toca dejar a nuestros hijos y emigrar nosotras y luego hacer lo que se denomina, por lo menos desde España, lo que es reagrupación familiar. Sin embargo, esto tiene también sus daños colaterales y en esta parte de mi libro hago énfasis cómo podemos ayudarnos y ayudar a nuestros hijos a que ellos también puedan hacer esa adaptación a lo que es el tema de reunificación familiar, cuáles son los procesos psicológicos, los daños colaterales y cómo podemos restaurar ese vínculo de materno-filial, ¿no? El otro de los temas es empoderar la maternidad como parte esencial de la condición humana. Sí, tenemos que empoderarnos, ¿no? A nivel de la maternidad, empoderar esa situación natural, esa circunstancia natural que nos dio la vida y cómo podemos, como decía anteriormente, ¿no? Extrapolar todas esas capacidades, todos esos aprendizajes a las demás áreas, como madres, como mujeres, como seres humanos, como personas, cómo podemos evolucionar, ¿no? En esta parte de la maternidad y empoderarla. Además, tener en cuenta que una vez que nosotros, las madres, nos empoderamos, también empoderamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a crear nuevas realidades desde nuestra esencia de singularidad como seres humanos, ¿sí? Las mujeres tenemos el derecho a experimentar nuestra imperfección sin ser juzgadas para poder trascender. Es tiempo ya que dejemos la maternidad que fluya, ¿no? De una manera natural y comprender que es un proceso en el que estamos y que está vinculado paralelamente a nuestra condición humana. Por lo tanto, quitemos ya esa presión y esa presión que nosotras mismas nos autoponemos, ¿no? Como madre, de querer llegar a 10 o a 100, a todos los demás etapas o facetas que tenemos. Pues no, las mujeres y las madres somos madres humanamente imperfectas y en esa imperfección es justamente la posibilidad que encontramos a poder trascender y poder avanzar, poder evolucionar en todas nuestras áreas. Pero sí es necesario que dejemos ya de ver a la madre como la supermadre, como la heroína. No, las madres también tenemos imperfecciones, tenemos debilidades y tenemos esos puntos que son los que trabajamos. Por lo tanto, sí, es tiempo ya de que miremos la maternidad
como lo que somos, humanamente imperfecta. Otro de los temas que abordo es reconocer nuestras heridas infantiles, sí, porque tenemos heridas infantiles a veces sin tratar, a veces las ignoramos porque ni siquiera sabemos que existen. Entonces son uno de los puntos sumamente importantes, porque cuando retomamos y somos conscientes que poseemos heridas infantiles nuestras, emocionales, entonces las podemos tratarlas, podemos curarlas y podemos ser capaces de ver si hemos proyectado esas heridas en nuestros hijos o detectar cuáles son las heridas emocionales que sin querer estamos provocando en nuestros hijos, ¿sí? Y otro de los temas es indagar en los roles y los modelos de nuestra infancia, por favor. Ahí tenemos una oportunidad extraordinaria cuando observamos cuál es el modelo mental, el modelo familiar, esa estructura que traemos introyectadas, entonces podemos ver el panorama y visualizarlo. Bueno, estos solamente son uno de los puntos que iremos viendo en la segunda y tercera parte del libro Madres Humanamente Imperfecta. Y como ya sabéis, en mi canal siempre os invito a que participéis porque es la manera en que vamos a crecer todas juntas, ¿sí? Teniendo varios puntos de vista, comentar vuestras experiencias, cómo vais atravesando estas circunstancias y es la manera en que podemos crecer. Así que estamos en contacto y nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta ahora, chao.